Buenas tardes o buenos días para todos. Mi nombre es Elena Castiñeira Latorre. Pertenezco al Centro Universitario Regional del Este y a la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República del Uruguay. En principio, quiero agradecer al profesor, al doctor Albuquerque, por invitarme a participar en la tercera edición de la Escuela Internacional de Etnobiología, organizada por la Universidad Federal de Pernambuco y el Laboratorio de Ecología y Evolución de Sistemas Socioecológicos. La charla que voy a dar a continuación se titula Núcleo estructural de plantas medicinales en un sistema botánico médico de importancia para la conservación biocultural en Uruguay. Bien, en principio contarles que el área de estudio se encuentra en el norte del territorio del Uruguay. Aquí lo señalo con el contorno con el mouse. Se encuentra el departamento de Rivera, cual es frontera con Santana de Livramento en el sur del Brasil. Es un área que en el 2009 fue considerada como paisaje protegido, Valle del Lunarejo, por nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en el 2014, 110.000 hectáreas fueron consideradas reserva de biosfera por la UNESCO. Esto no es capricho y esto responde a que es un núcleo de alta diversidad biológica y cultural. ¿Por qué? En nuestro territorio, en el área, se presentan los valores mayores de precipitación anual, temperatura promedio anual y los meses más cálidos y más frescos del territorio. Además, existen formaciones geomorfológicas particulares, como pueden observar en la fotografía, dada por esas formaciones de cerros chatos con profundas gargantas y quebradas, en donde se genera un microclima particular que sirve como núcleo y áreas de refugio para una gran diversidad de especies arbóreas y arbustivas típicas de estos sistemas. Siendo así, el área también es importante porque flora riograndense y del Cerrado encuentra en estos sistemas su límite de distribución sur, lo que lo hace también un centro de diversidad genética muy importante en el territorio y en la región. Para contarles un poco de la contextualización sociocultural e histórica de lo que es el poblamiento temprano del Uruguay, estudios de ADN mitocondrial han revelado que el 35% de la población posee ancestralidad indígena, correspondiente principalmente a dos grandes aportes, el charrúa guenoas y el macrogrupo guaraní. El actual territorio donde se ubica el Uruguay fue poblado, según los registros arqueológicos, hace 13.000 años. Estos registros se encuentran en el norte del país, por grupos de cazadores y recolectores. Dentro de este grupo se encuentran también los grupos de los formadores de cerritos, los cerriteros del este, con una antigüedad que oscila entre los 5.000 y 4.000 años. Posteriormente, un segundo contingente corresponde a grupos de araucos provenientes del Caribe hace 2.000 años y un último contingente guaraní anterior a la conquista. Posterior a la conquista y asociado a los indígenas reducidos en las misiones jesuitas, eh, se encontraron los guaraníes, los charrúas y los yaros. Hacia fines del siglo XVIII se suma un importante contingente de población africana traída a nuestro territorio como mano de obra esclava para el poblamiento de la campaña en el territorio
uruguayo. Esto ha generado una amalgama de diversas culturas, de diversas tradiciones y de diversos conocimientos que al día de hoy generan en esta área de estudio un contexto pluricultural sumamente interesante para estudiar. Frente además a una naturaleza que es desafiante. Durante el curso de la evolución, los seres humanos han desarrollado mecanismos y procesos cognitivos con el fin de afrontar los desafíos que nos presenta la naturaleza. La selección natural ha desempeñado un papel fundamental al moldear la configuración psicológica y la estructura psicológica de las personas, permitiéndonos recordar experiencias y mejorar su capacidad de supervivencia. Naime y colaboradores han escrito abundantes trabajos sobre este tema. Las experiencias, por lo tanto, son construidas gracias a la percepción y a las sensaciones en respuesta a esta naturaleza que estimula y que nos desafía. Frente a esto, tenemos determinados rasgos culturales. Narne 2007 menciona que las experiencias se almacenan y se recuerdan en forma de módulos selectivos de información y rasgos culturales, incluidos en una memoria adaptativa, capaz de aumentar el fitness. En este sentido, se han reportado rasgos culturales que actúan en respuesta a situaciones de peligro, elección de pareja, prevención y tratamiento de enfermedades. Esta información o rasgos culturales se transmiten por diversos mecanismos de transmisión, como lo son lo vertical, mecanismos de transmisión horizontal, oblicua o radial. Al respecto, los trabajos del colega Soldati son muy recomendables. A la vez, estos rasgos pueden interpretarse, como lo propone Berkes 2008, como producto de una reflexión inteligente, probados en el riguroso laboratorio de la supervivencia y cuya persistencia es una prueba de su gran poder. No obstante, la prevalencia de un rasgo cultural en una población puede mantenerse o cambiar drásticamente de acuerdo a el tipo de información que se presente, los mecanismos de transmisión que operan, el tamaño de la población y el contexto ambiental. El conjunto de conocimientos sobre plantas medicinales y tratamientos asociados constituye un rasgo cultural del tipo cuantitativo y que es preservado en una memoria adaptativa en las personas. Y este tendría el potencial de mejorar la calidad de vida de la población. Lo que vamos a ver a continuación es una pequeña aproximación metodológica para comprender cómo es el sistema botánico médico en un contexto pluricultural a través de una metodología que nos va a permitir comprender en parte su estructura y funcionamiento. Esta estructura que detectamos la vamos a llamar del tipo núcleo y periferia y tiene una fuerte relación a la capacidad de resiliencia del sistema botánico médico. Finalmente vamos a ver quiénes integran el núcleo estructural y qué características tienen esas plantas medicinales que son capaces de permanecer en esta estructura y que contribuyen a la salud de estas poblaciones vulnerables. Bien, para eso nos planteamos una hipótesis
la cual se presenta como que la memoria adaptativa almacena rasgos culturales cuantitativos, entre ellos los relacionados a las plantas medicinales que son útiles para mejorar la calidad de vida de la población. Estas plantas medicinales permanecen en los sistemas botánicos médicos y su mayor frecuencia de uso fomenta su pertenencia a el sistema y a la vez son identificadas por la mayoría de los usuarios, determinando un núcleo de consenso. El consenso en el uso implica una reafirmación de la información que circula entre los usuarios, asegurando su transmisión cultural y otorgando robustez al sistema frente a la pérdida de usuarios y especies, tanto en el tiempo como en el espacio. Las predicciones que nos presentamos son que de esta manera los sistemas medicinales basados en plantas presentarían un kit básico de plantas que se visualizan como un núcleo estructural. La versatilidad en usos de las plantas se asocia con la pertenencia a ese núcleo estructural, con la priorización de la transmisión del conocimiento de uso y por lo tanto con la conservación del uso. Finalmente, las plantas del núcleo son más resistentes a la pérdida de informantes y por lo tanto a la erosión del conocimiento. Para eso, para estos estudios, desarrollamos un trabajo de etnobotánica clásica con entrevistas semiestructuradas a 44 interlocutores en un promedio de edad de 54 años de edad en diversos contextos urbanos, suburbanos y rurales. A partir de ahí, trabajamos entonces con las redes, con los análisis de grafos, para comprender los patrones de interacción. Es posible considerar el elenco de plantas medicinales, tratamientos asociados y usuarios poseedores de conocimiento como los componentes principales de un sistema botánico médico. Y para describir y explicar este fenómeno, proponemos un abordaje metodológico basado en análisis de redes, el cual utiliza la teoría de redes, de grafos, para comprender estos sistemas complejos. Una virtud del abordaje metodológico es su capacidad de desentrañar la complejidad etnobotánica mediante la descripción y explicación de datos reticulares, con los que es posible generar modelos abstractos para representar una realidad compleja, bajo diversos escenarios de cambio y de incertidumbre. La representación de una red, entonces, consiste en un conjunto de nodos que se conectan con otros nodos, simbolizan además distintos agentes y se encuentran conectados por determinados lazos. Muchos ejemplos en la naturaleza utilizan este tipo de metodología para poder analizarse. Por ejemplo, los trabajos de Bascomte, que analiza lo que son las interacciones mutualistas entre plantas y polinizadores. Pero bien, parte de nuestros resultados han revelado que esta comunidad en donde trabajamos utilizaban 159 plantas medicinales correspondiente a 75 familias botánicas para ser utilizada con 30 fines terapéuticos diferentes. 85 de estas especies eran nativas del Uruguay y 74 exóticas, lo que también nos está dando una señal de este contexto pluricultural que tenemos en el área. A partir de esos resultados y utilizando el sistema operativo R para hacer los análisis estadísticos, generamos dos redes bipartita, una compuesta por informantes y por especies medicinales y otra compuesta por usos y por especies medicinales. A partir de esas redes
realizamos posteriormente un estudio de resiliencia. Queríamos saber cómo funcionaban estas redes frente a fenómenos de disturbios, entendiendo la resiliencia como el conjunto de conocimientos y de prácticas, considerando ajustes y cambios, que permiten a las personas sostener sus propias condiciones de vida en relación a sus respectivos ambientes naturales y contextos culturales. Bien, para eso entonces hicimos una simulación de disturbios en las redes. Esto es, hicimos remoción de interlocutores dentro de esas redes y remoción de plantas medicinales. La remoción de los interlocutores era una suerte de simular fenómenos de migración o fenómenos bueno, de muerte de la población más envejecida. Y la remoción de plantas medicinales respondían a la extinción de las especies. A partir de esas remociones pudimos establecer la proporción de especies o de interlocutores que permanecían en la red, permitiendo que la estructura continuara teniendo forma, y los resultados fueron los siguientes. Cuando remuevo a las especies más conectadas, pierdo más rápidamente, voy a tener una caída abrupta de informantes. Cuando remuevo informantes muy conectados, pierdo también abruptamente el conocimiento de las especies. Cuando remuevo los menos conectados, las caídas son más leves, y cuando remuevo al azar hay un patrón intermedio. Ahora bien, eso que puede parecer bastante no demasiado novedoso, lo que sí nos llamó la atención fue que removiendo el 80% de las especies mantenía el 40% de los informantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la robustez del sistema era sumamente alta. Como pueden observar, la robustez, que sería el área que se encuentra debajo de la curva, es realmente importante. Por lo tanto, nos preguntamos, bueno, ¿existe algún tipo de estructura que promueva esta resiliencia? Y bueno, en realidad sí, se han detectado que los sistemas medicinales basados en plantas presentarían un kit básico de plantas que formarían un núcleo estructural. Esto es, un grupo de plantas medicinales que son priorizadas en la transmisión del conocimiento y el aprendizaje social. Acá volvemos a lo que es esa memoria adaptativa que es capaz de recordar determinadas cosas y no otras. En estos casos también se han detectado estructuras del tipo de núcleo y periferia, como un tipo particular de organización que ha permitido comprender los determinantes de la cohesión y dispersión de los agentes en una red de interacciones, así como sus efectos en el funcionamiento del sistema. Desde la perspectiva de la teoría y análisis de redes, la existencia de un núcleo como el que observamos aquí, compuesto por 33 especies, 33 plantas medicinales, corresponde a un conjunto de nodos fuertemente conectados entre sí, y el cual no puede ser fraccionado o dividido fácilmente. En consecuencia, presenta un fuerte grado de estabilidad estructural. Y esta estabilidad estructural fomenta también la estabilidad de los nodos que se encuentran en la periferia de la red. Si bien la estructura de estos sistemas es dinámica, el núcleo es una estructura fuertemente conservada. A continuación, quería mostrarles este video que representa un poco cómo se va formando esta estructura del tipo núcleo-periferia. Ahí podemos observar cómo las plantas del núcleo
comienzan a establecer fuertes interacciones entre ellas y mantienen interacciones más laxas con plantas de la periferia. En este sentido, las plantas núcleo pueden actuar como prototipos para estas otras plantas que se encuentran en la periferia, las cuales permanecen en el sistema como un conocimiento en stock frente a la pérdida de una planta del tipo prototipo. Hicimos además experimentos de remoción para ver la proporción de especies y de informantes que permanecían en la red cuando removíamos especies informantes dentro del núcleo y dentro de la periferia. Y lo que pudimos observar es que cuando hacíamos estas remociones en el núcleo, la proporción de especies que permanecían en el sistema siempre era mayor en el núcleo que en la periferia. Esto apoya la idea de que el núcleo es conservativo. Con tan solo 2 interlocutores, puedo mantener el 52% de las especies del núcleo, en tanto que en la periferia tan solo puedo mantener el 12%. Algunas características de las especies para integrar este grupo, bueno, observamos que ciertamente en el núcleo las especies tienen una mayor versatilidad si las comparo con las de la periferia. Por otro lado, también utilizamos los valores de uso y los análisis de prominencia y pudimos observar que para ambos estimadores los valores de las especies del núcleo son superiores que los de la periferia, tanto para el valor de uso como para la prominencia. Por lo tanto, bien, algunas conclusiones. ¿Cuáles serían las posibles causas de este consenso sobre las especies del núcleo? Bueno, no es posible recordarlo todo, como lo dijimos anteriormente, tenemos una memoria limitada. Tendemos a recordar algunas cosas particulares, entre ellas estas plantas del tipo prototipo. Existen los recursos mnemotécnicos que favorecen el recuerdo, que organizan y fijan información complejas en etapas de aprendizaje temprano. Estos recursos mnemotécnicos se encuentran en los prototipos y corresponden a propiedades organolépticas como lo son el sabor y el aroma, asociada a la presencia de alcaloides y aceites esenciales respectivamente. Además, presentan las plantas del núcleo gran popularidad y versatilidad. Esto es, que son ampliamente experimentadas, por lo que son además percibidas como plantas seguras. ¿Cómo se comportan entonces estas estructuras frente a los escenarios de cambio y de disturbio? Bueno, las plantas del núcleo son priorizadas en la transmisión de conocimiento, siendo las más difundidas y moldeadas por una acumulación gradual de información a través de las generaciones. Y esto le confiere al sistema botánico médico una alta capacidad de resiliencia frente a escenarios de pérdida de conocimiento y de extinción de especies. Bueno, con esto finalizo mi charla. Espero que haya sido del interés de todos ustedes. Agradezco mucho el tiempo por su atención y quedaremos reflexionando para posteriores discusiones sobre, bueno, ciertamente qué deberíamos priorizar a la hora de generar políticas de conservación, aquellas plantas del núcleo o aquellas plantas de la periferia. Y bueno, y un poco esto va a depender de las características de los objetivos terapéuticos y de las necesidades de la población. Pero por lo menos hoy tenemos una herramienta que nos permite visualizar algunas cuestiones complejas. Así que, bueno, les agradezco y desde Uruguay les envío a todos un gran abrazo.